Bueno, continuamos con nuestro tema momento de inercia y ahorita vamos a ver lo que es el teorema de ejes paralelos. ¿Qué dice este teorema? Bueno, dice, si se conoce el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su centro de masa, entonces puede determinarse el momento de inercia con respecto a cualquier otro eje paralelo por medio del teorema de ejes paralelos. Para realizar esto utilizamos el teorema de los ejes paralelos, el cual puede escribirse de la siguiente forma. Así lo tenemos, es el nuevo momento de inercia. Este es el momento de inercia que nosotros conocemos, sí, ahora sí, de la masa. El momento de inercia ubicado en ¿dónde? En el centro de gravedad. Esta es la masa de la pieza y esta es la distancia en el nuevo eje. Veámoslo. Veamos qué es esto. Aquí tenemos la masa. Y de esta masa ya tenemos un momento de inercia ubicada aquí en su centroide llamado G, y queremos el nuevo momento de inercia que está aquí sobre este eje. O sea, el momento de inercia que nosotros teníamos conocido es el que dice, o el que está como z'. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya conocemos el momento de inercia en el centro de gravedad, y ahora lo que hay que hacer es multiplicar la masa de esta, la masa de esta, por la distancia al cuadrado, y así vamos a obtener el nuevo momento de inercia. Ese momento de inercia es como si esta masa, ahora en vez de girar sobre su centro de gravedad, ahora va a girar sobre este nuevo eje. Entonces tenemos este momento de inercia, el que ya conocemos, el que es con respecto ahora sí al centro de gravedad, la masa del cuerpo, de este cuerpo, ¿sí? Y de la distancia perpendicular entre los ejes paralelos, o sea, este y este. Ok, entonces así es como ahora lo vamos a manejar para encontrar momentos de inercia de otras, ¿cómo se podría decir? Formas no convencionales. Ahora, ¿cuáles son esas formas convencionales? Bueno, estas son las formas convencionales más comunes. Esta maneja secciones de círculo. Como se pueden fijar, el momento de inercia está está sobre este eje. También tenemos para un cuarto de círculo y tanto es para el giro como sobre este eje X como sobre este eje Y. Aquí lo mismo. Ahora la mitad de un círculo, está tanto el momento de inercia cuando gira sobre este eje o cuando gira sobre este otro. También tenemos para un cuarto de círculo de un área de un círculo completo, tanto iba a ser de este eje X y de este eje Y. ¿Sí? Aquí los tenemos, los momentos de inercia. Lo tenemos para un área rectangular, aquí también lo tenemos. También tenemos sobre el eje X y sobre el eje Y los momentos de inercia. Y para cualquier triángulo. Estas son momentos de inercia para áreas. Pero nosotros estamos manejando cuerpos sólidos. Entonces tenemos momentos de inercia tanto para una esfera. Si ustedes se fijan, son iguales en todos los ejes. Acuérdense, son momentos de inercia vistos desde, calculados desde su centro de gravedad. Tenemos para una semiesfera, ¿sí?
tanto giran en este eje como giran en este o cogiran en este eje. También para un cilindro, dependiendo en qué eje queremos que gire, ¿sí? Si gira tanto en el eje X como en el eje Y, por ejemplo, es el mismo, pero si gira sobre el eje Z, pues ya es otro momento de inercia. Ese momento de inercia ya lo habíamos visto en otro anterior video. Tenemos también para un cono, tanto para el eje X como el eje Y, y para el eje Z, que es este, para un anillo delgado que va a girar también sobre el eje Z, o puede girar sobre el eje X o el eje Y, el cual es este que está aquí. Tenemos también para un disco circular delgado, que puede ser que gire sobre el eje X o sobre el eje Y, o sobre el eje Z, que es el más usado. Para una placa delgada, que tenemos que este es el más común, el que gira sobre el eje Z, pero también puede girar sobre el eje Y el eje X, ¿sí? Y tenemos para una varilla delgada que tanto para el eje X como para el eje Y, o también para el eje Z. ¿Por qué el eje Z0? Porque se supone que es una varilla delgada, entonces pues no, como les diré, no podríamos ver su rotación sobre este eje, ¿sí? Ahora, una de las cosas que valdría la pena observar es que a veces muchos de sus objetos o de los objetos van a rotar con mayor facilidad en donde haya menor momento de inercia. Por ejemplo, un cilindro, este que está aquí, es más fácil hacerlo rotar sobre este eje X que hacerlo rotar sobre el eje Z. Claro, si nosotros lo vamos a rodar el rodillo, pues por supuesto va a ser más fácil hacerlo rodar, ¿no? Pero si es digamos que si nosotros ponemos un cilindro, vamos a poner un cilindro así que estamos viendo, y ponemos aquí por ejemplo mi dedo que lo esté sosteniendo, va a ser más fácil hacerlo rotar así, o aquí o acá, que hacerlo rotar sobre la cara. Entonces, donde haya el menor momento de inercia, ahí luego es más fácil hacer rotar las cosas. Muy bien, vamos a ver este problema. Dice, en la figura el montaje está compuesto de 3 cuerpos homogéneos. El cilindro de 50 libras, este es el cilindro de 50 libras. La varilla delgada de 10 libras, esta es la varilla de 10 libras. Y la esfera de 20 libras. Para este montaje calcula el momento de inercia con respecto al eje X. Tenemos que calcularlo con respecto a este eje X, ¿sí? El momento de inercia. Y el momento de inercia y radio de giro con respecto al centro de masa G. O sea, hace que este plano cartesiano, o donde está, ahorita fijamos el plano, donde está el centro de gravedad, puede estar entonces tal vez un poco aquí o un poco acá. O si hay mucha masa aquí en el cilindro, pues también puede estar más cargada aquí hacia el cilindro o en la esfera, ¿no? Entonces vamos a ver en dónde puede estar ese centro de gravedad. Bien, lo que vamos a hacer ahora es obtener el centro de gravedad sobre el eje Y a través de esta fórmula. Aquí tenemos el eje Y, entonces vamos a obtenerlo. Entonces lo que vamos a hacer es primero vamos a poner la masa del cilindro, ¿sí? Así como indica esta sumatoria. La masa del cilindro, que son 50 libras, sobre la gravedad, que es 32.2, y eso lo vamos a multiplicar
por estas 8 pulgadas, ¿sí? Ahí tenemos el primer elemento. Luego vamos con el segundo elemento, que es la varilla delgada. Entonces van a ser las 10 libras sobre 32.2. Pues si ustedes se fijan, la varilla está justamente en el 0. Entonces, bueno, el centro de masa de la varilla está en 0. Entonces, pues lo vamos a multiplicar por 0 y entonces todo esto se va a anular. Ahora vamos con la esfera. La esfera ¿sí? Que es esta. Tiene una distancia de ¿cuánto? De 9 pulgadas, pero es negativa. Acuérdense, el eje Y positivo es hacia acá, está apuntando hacia acá como se muestra aquí. Entonces va a ser menos 9 pulgadas. Y eso lo vamos a multiplicar por la masa, que es de 20 libras entre 32.2. ¿Y qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta fórmula para encontrar los centroides? Una es que estamos multiplicando las masas de cada componente por su distancia en el eje que nos involucra o que queremos encontrar. Y la otra entre la sumatoria de todas las masas, o sea, va a ser 50 libras entre 32.2, 10 libras entre 32.2 y 20 libras entre 32.2. Y eso nos va a dar una distancia de 2.75 pulgadas. Acuérdense, la masa en sistema inglés no son las libras, son los slugs. Y para sacar un slug es las libras, que son libras de peso, entre 32.2. Muy bien, ahora el siguiente paso es obtener los momentos de inercia de cada uno de los elementos. Primero vamos a buscar el de la esfera. Lo buscamos en anteriores tablas que teníamos. Y podemos observar que es 2/5 de mr cuadrada. ¿Sobre qué eje? Sobre el eje X. Acuérdense, tenemos que agarrar ahorita todos los componentes sobre el eje X. O sea, porque lo que queremos es ver que rote aquí. Bueno, un poquito antes de la rotación, acuérdense, este 2.75 pulgadas es positivo, entonces se ubica aquí. Entonces aquí tenemos los 2.75 pulgadas, entonces le estamos ubicando aquí, del lado derecho. Aquí está el centro de masa. De pues de estas uniones de estos elementos. Ahora sí. Para ocupar el teorema de ejes paralelos, todos tenemos que agarrar los momentos de inercia con respecto al eje que queremos que rote. O sea, en este momento es X, entonces lo vamos a agarrar aquí sobre X. Y nos damos cuenta que el momento de inercia sobre X es de 2/5 de mr cuadrada. Entonces tenemos los 2/5. La masa, acuérdense, el peso de la esfera es 20 libras, entonces eso hay que dividirlo entre 32.2. Y el radio de la esfera es 3 pulgadas. Pero en el sistema inglés debemos de ocupar todos los sistemas coherentes. Entonces, si esta es una aceleración de 32.2 pies sobre segundo cuadrado, estas 3 pulgadas las tenemos que transformar a pulgadas. Estas pulgadas tenemos que transformarla a pies. 32.2 pies por segundo al cuadrado. Entonces estas 3 pulgadas tenemos que transformar en pies y por eso dividimos entre 12. Hacemos la operación, entonces el momento de inercia con respecto a X es este para la esfera .01553. Ahora vamos a hacerlo para la varilla delgada y otras vamos a las tablas que vimos anteriormente y tenemos que es un 1/12 de ml cuadrada. ¿Sobre qué eje está girando? Sobre el eje X. Entonces aquí tenemos el eje X, es un 1/12 de ml cuadrada, ¿sí? Y entonces tenemos que el peso es de ¿cuánto? De 10 libras, aquí lo tenemos indicado 10 libras.
lo tenemos que dividir otra vez ese peso entre 32.2 y la longitud de esta varilla es de esta forma. Son 8 pulgadas y 9 de extremo a extremo, ¿no? O sea, nos darían 17. Pero acuérdense que este es un radio de 3, entonces esos 17 vamos a restar ¿cuántos? 3. Y también lo mismo de este lado, le vamos a restar 2. Restar 2, entonces esos 17 le restamos 5, entonces la longitud es de 12. 12 pulgadas entre 12 para transformarlos a pies al cuadrado. Entonces nos va a salir que el momento de inercia es de 0.2588 Slug por pie. Ya por último vamos a hacer el del cilindro. Otra vez lo tenemos que hacer sobre el eje X. ¿Sí? Para hacerlo sobre el eje X es 1/12 de la masa por 3 veces el radio al cuadrado más la altura del cilindro al cuadrado. Entonces tenemos la fórmula. Acuérdense, el peso son 50 libras, hay que dividirlo entre 32.2 para que sea la masa. El radio es de 2 pulgadas, entonces va a ser 2 entre 12 al cuadrado, y eso multiplicado por 3. Y la altura es de 10 pulgadas, entonces 10 entre 12 al cuadrado, como indica aquí la fórmula, o sea, la altura, ¿no? Y eso nos va a dar un momento de inercia de 0.10064 Slug por pie. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acuérdense, el teorema de ejes paralelos, ¿sí? Es igual al momento de inercia de cada uno de los elementos más la masa de cada uno de los elementos por su masa por distancia al cuadrado. Esta distancia va hacia esta distancia que estamos marcando, está de cuadrada, es de centro de gravedad, hacia el centro de gravedad. Entonces vamos a ver. Miren, ahorita va a rotar todo con respecto a este eje. Me puse así X testada porque hagan de cuenta que tenemos un nuevo un nuevo eje coordinado, del cual está ahorita sobre el centroide o centro de gravedad. Entonces vamos a ver, para la esfera, ¿sí? Ya teníamos un momento de inercia, ya tenemos su masa, o sea que son las 20 libras por 32.2. Ya solamente nos falta la distancia que hay de aquí hacia acá, ¿sí? Y esa distancia, pues viendo nuestro eje coordenada, es negativa, entonces van a ser menos 9 pulgadas menos 2.75 pulgadas. Lo estamos dividiendo esos 9 pulgadas y esos 2.75 entre 12 para transformar la pieza. Entonces así tendríamos el momento de inercia de la esfera. Ahora vayamos al otro momento de inercia del cilindro, ¿sí? Otra vez lo vamos a ver con respecto a este punto G, el centro de gravedad, y tenemos que son 8 pulgadas, pero esas 8 pulgadas hay que restarle los 2.75 que tenemos aquí. Nos van a ser 8 pulgadas sobre 12 menos 2.75 sobre 12. Eso, acuérdense, esa distancia es al cuadrado. La masa del cilindro es de 50 libras, aquí lo tenemos 50 sobre 32.2, y el momento de inercia de ese cilindro ya lo habíamos obtenido, que es que es 0.10064. Ahora vayamos por la varilla. Para la varilla, el centro de gravedad, bueno, a ver, vamos a ver cuánto mide esta varilla. Esta varilla, ya habíamos dicho que mide 12. ¿Se acuerdan por qué, no? Bueno, aquí va.
tenemos 9 pulgadas y 8 pulgadas. Para estas 9 pulgadas hay que quitarle ¿cuánto? 3, o sea que estas 9 se vuelven 6. Y de estas 8 pulgadas hay que quitarle 2, entonces también se vuelven 6, entonces 6 más 6, 12 pulgadas. De la varilla de 12 pulgadas, su centro de gravedad está justamente a la mitad, o sea que si son 12 pulgadas de esta varilla de longitud justamente está en 6. Entonces, de estas 8 pulgadas le quito 2, entonces este tramo que va de aquí a acá, ¿cuánto vale? 6 pulgadas, entonces aquí, justamente aquí, tenemos el centro de gravedad de la varilla. Entonces, ¿cuál es la localización de G con respecto al centro de gravedad de la varilla? Pues 2.75 pulgadas, pero son ¿cuántas? Menos 2.75. Menos 2.75 entre 12, eso al cuadrado, acuérdense es la distancia al cuadrado, por la masa de la varilla que es 10 sobre 32.2. Y eso tiene su momento de inercia que es 0.02588. Si hacemos toda esa operación, el momento de inercia de X, con respecto, o sea, el momento de inercia de X, pero que pasa por el centro de gravedad G, o sea, sobre este eje, el momento de inercia es de 1.05107 Joule por pie. Por último, vamos a encontrar el momento de inercia con respecto a ¿quién? Con respecto a X. Entonces, ya tenemos el momento de inercia con respecto a G, que es este, el que ya habíamos calculado anteriormente. Lo que hay que hacer ahora es multiplicar la masa por la distancia a ese nuevo eje. Entonces tenemos que el momento de inercia es de 1.05107. La masa de todo el conjunto va a ser las 80 libras de peso entre 32.2. Y la distancia pues es negativa, o sea menos 2.75 pulgadas. Y eso dividirlo entre 12 para transformarlo en pies, y eso acuérdense hay que elevarlo al cuadrado, de tal forma que el momento de inercia sobre este nuevo eje en X es de 1.18155. Estamos calculando el momento de inercia que hay sobre este punto. Ya tenemos el momento de inercia. Ahora, otra cosa que nos pide el problema es el momento de inercia, más bien es el radio de giro. Muchos manuales manejan el radio de giro de esta forma, que es en realidad una distancia nada más, que es k cuadrada, y se dice que la masa por el radio de giro al cuadrado va a ser el momento de inercia con respecto a su centro de gravedad. Entonces, para encontrarlo, el radio de giro, pues ya tenemos el momento de inercia con respecto con respecto al centroide o el centro de masa. Y lo único que hay que despejar es el radio de giro. Entonces esta masa va a pasar dividiendo y luego le vamos a sacar su raíz, de tal forma que va a quedar así el radio de giro despejado. Ya tenemos el momento de inercia, que es 1.05107, y la masa del conjunto son 80 libras entre 32.2, de tal forma que el radio de giro nos va a quedar para esta pieza de 0.6504, y con eso terminamos nuestro problema. Esta es la bibliografía que sigo ocupando, y nos vemos para el siguiente video.